Hola, buenos días. Vamos a continuar con nuestro repaso de esta semana, ¿ok? Ayer vimos lo que eran los textos expositivos y en los textos expositivos veíamos que estaba la nota enciclopédica. Todo esto es, aparte vamos a ver ahorita el relato literario, pero los textos se dividen en texto expositivo, como la nota enciclopédica que vimos el día de ayer, argumentativos, que son los textos en las que el autor expresa su opinión. Normalmente algunas notas periodísticas, que se les llama columnas, expresan la opinión de algún escritor. Por ejemplo, ahorita en lo que estamos viviendo, en la cuestión del coronavirus, existe mucha gente que da sus opiniones, correctas o incorrectas, pero es opiniones y tenemos que respetarlas y aceptarlas. Y entonces hay unos que te ponen, yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, otros ponen, sí estoy de acuerdo, es incorrecto, es correcto, deberíamos de hacer, estamos haciendo bien. Cada autor pone su propia opinión y se respeta y ahí se quedan. Y los literarios, que es lo que vamos a ver ahorita, que son la narración, la dramatización, los líricos, el ensayo y la novela gráfica. ¿Cuáles son la narración? La narración normalmente son los cuentos, las novelas, los cuentos, todo eso. La dramatización, las obras literarias, las obras de teatro, por favor, los personajes están en vivo, tienen una interacción a veces hasta con el público. Los líricos, que son los poemas y las canciones, expresan sentimientos de alegría, de tristeza, de enojo, de angustia, pero normalmente expresan a través de los poemas y de las canciones lo que uno siente. El ensayo son como resúmenes de algunos textos expositivos que se hacen. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a hacer un ensayo de los dinosaurios. Ustedes van a investigar acerca de los dinosaurios y van a escribir un tipo resumen o ensayo de los dinosaurios. Y van a poner de dónde sacaron la información. Y la novela gráfica, que normalmente son las historietas que tienen los dibujos, pero manejan también una historia que puede ser real o ficticia. Todos estos textos pueden ser reales o ficticios. ¿Qué quiere decir esto? Ficticios que pueden ser mentira, que no existen, que es algo que está creado en la imaginación de alguien o en lo que uno desea, y real, pues que sí pasó. Ajá. Los textos narrativos o la narración son relatar historias, ya sea real o ficticia, en la que los personajes buscan solucionar conflictos en un espacio y un tiempo determinado. Normalmente suceden en algún lugar, en algún tiempo, y se necesita solucionar un problema. En los cuentos normalmente empiezan siempre con una historia muy agradable, luego pasa un conflicto, salió la bruja, salió el monstruo, salió el malo, se perdió algo, no encuentran algo, se les olvidó algo y después se soluciona ese conflicto. ¿Cuál es la estructura de todos estos textos literarios? ¿Cuál es su estructura? O sea, ¿cómo tienes que hacerlo? Tienes que poner un planteamiento. En el planteamiento nos presenta a los personajes y describe el lugar donde va a pasar y lo que está pasando y dónde se encuentran. Estaban dos niños en el parque jugando fútbol, el clima era muy agradable, uno era Juan y el otro era Pedro. Juan era un niño muy alto y flaco y delgado, Pedro sin embargo era más chico y gordito, pero eran amigos desde, o sea, nos están planteando cómo va a empezar. Luego tenemos el nudo, que es donde sucede algo que va a alterar este orden o estas buenas cosas que estaban pasando. Estaban jugando en el parque y en eso llegó un perro y entonces atrapó y mordió su pelota y entonces empezó toda una serie, o atrapó su frisbee y se lo llevó, y entonces cómo empiezan ellos a perseguir al perro para tratar de recuperar a su frisbee. El clímax es el punto de mayor tensión, cuando no sabe si en este caso si van a recuperar la pelota, si van a recuperar el frisbee o qué, o sea, están en la parte más tensa de la situación. Y el desenlace, cuando se resuelve todo y nos explican cómo se desenvuelve todo y cómo se resolvió todo, ¿sí? Las novelas de este tipo también tienen, vemos ya que tienen unas características, ¿sí? Estas son sus características. ¿Cuáles son las características que deben de tener todos estos textos que vamos a ver en un momento? Deben de tener un argumento.
quiere decir describir en pocas palabras de lo que se trata. No se trata de que al inicio pongas como 30 hojas explicando todo lo que pasa porque se convierte en algo muy aburrido, ¿sí? Y muy tedioso. Y dependiendo del texto debe de ser más corto. Por ejemplo, las fábulas son narraciones muy pequeñas. Entonces, si tú pones un planteamiento, un argumento muy largo, pues ya te acabó y no llegaste a nada. Llevan un lenguaje figurado. ¿Cuál es ese lenguaje figurado? Llevan la metáfora. ¿Cuál es la metáfora? La metáfora es, por ejemplo, cuando decimos los cabellos de oro. Quiere decir que esa persona tiene su cabello rubio. Puede ser un niño o una niña, pero primero porque son como el oro, porque así lo ubicamos. Y luego tenemos el símil, que es cuando comparamos. Tus ojos grandes como la luna llena. Entonces son ojos grandotes, grandotes, ¿no? Así nos vamos a imaginar a alguien con los ojos muy, muy grandes. A lo mejor alguien se los imagina así como los de tipo Coraline, así grandotes, 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 ¿no? Luego está la repetición de sonidos. Este se utiliza mucho en los trabalenguas, por ejemplo. 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En un trigal, 3 tristes tigres tragaban trigo. Repetición de sonidos. Y luego la animación, donde se le da vida a los animales, a las plantas. Por ejemplo, los árboles estaban sonriendo. Yo nunca he visto un árbol sonreír. Supongo que cuando está muy verde y frondoso, ese grandote está muy feliz porque está lleno de vida, pero nunca lo he visto sonreír. Pero normalmente si los árboles estaban sonriendo, entonces quiere decir que estaban llenos de vida, así frondosos, como deben de ser. Digo, algunos árboles no son tan frondosos, pero que se ven llenos de vida, ¿no? Ahora vamos a explicar cuáles son los diferentes textos narrativos brevemente. La narración. La narración son cuentos cortos, ¿sí? En los que existen pocos o muchos personajes, que se resuelven conflictos, que tienen normalmente toda la estructura que aquí estamos viendo, y presentan situaciones, y ahí existen diferentes cuentos de terror, de risa, de misterio, de romance, infantiles, ¿no? Existen. En México existen grandes exponentes y grandes autores de cuentos y de narraciones mexicanas. Uno de ellos es Juan Rulfo, otro Juan José Arrola, Ángeles Mastretta, entre otros varios, ¿no? Luego tenemos las leyendas. Las leyendas. Las leyendas son historias que van a contarnos historias reales en las que se les meten ficción, ¿sí? Entonces, aquí ya me confundí y ya los confundí, creo, pero bueno. En la narración, vamos a ver cuáles son los textos de la narración. Perdón. Son el cuento, la leyenda, la fábula y los mitos. Ahora sí, vamos en orden. El cuento, como ya les dije, son las narraciones que se hacen, como ejemplo, cuentos de terror, cuentos infantiles. Las leyendas son historias que normalmente son reales, pero se les meten cuestiones ficticias para hacerlos más interesantes, para hacerlos más atractivos. En México existe una cantidad de leyendas y normalmente sucede en el pasado. Nunca van a encontrar, a lo mejor, digo, no conozco ninguna leyenda que haya pasado en el futuro. Siempre han pasado en el pasado y siempre les meten esa parte de ficción. Hay algo real y luego le meten la ficción para que lo hagan más atractivo. Luego existen los mitos. Normalmente esos están en la literatura griega, donde se manejan a los dioses. Aquí también existen, pero los más importantes son los de la literatura griega, en la que los dioses tienen forma humana, pero tienen superpoderes y son los que gobiernan y manejan. Quieren poner en orden todo lo que es el universo, a la tierra, a las personas, a la naturaleza. Tratan de poner en orden todo eso porque ellos son los que mandan, ¿sí? Tienen cualidades humanas, pero tienen superpoderes, ¿sí? Es por eso que existe, por ejemplo, que son Zeus, Ares, Afrodita, Poseidón, etc., ¿no? Esos son los mitos. Y las fábulas son relatos muy pequeños en los que los personajes normalmente son
animales o cosas que les dan vida y que nos muestran una moraleja, nos dan una enseñanza de lo que debemos hacer y que si actuamos mal, cuáles son las consecuencias que vamos a tener. Entonces, esto que le acabo de contar y de decir y de explicar son los textos narrativos, los de la narración, ¿ok? Son el cuento, la leyenda, el mito y la fábula. Saludos y que tengan un excelente día. Bye, cualquier duda ya saben, llámenme.